¿Me escuchan? Súper bien. Sí, sí te escuchamos, Beatriz. Ya. Gracias, perdón, es que trataba de entrar yo al WhatsApp de la computadora y no me dejó no sé qué tuve que hacer, pero bueno, ya aquí estoy. Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Y pues bueno, aquí está el Club de Lectura de Jauría Lectora, que pues estamos en este proyecto Ale Medina de Leer en Todas Partes y Ariel. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los miembros que apenas están conectando a la reunión. Y pues nada, aquí estamos hablando que nos gustó mucho el chisme de Víctor Hugo y Mitterrand con estos amores, y podemos poner entre comillas prohibidos, porque pues prohibidos como tal no eran bastante permitidos, por así decirlo, aunque la sociedad de repente se asustara, pero pues se normalizaba. Yo no sé, tú estás más familiarizada con la cultura francesa que todos nosotros, pero yo no sé si es muy común este tipo de matrimonios en Francia o no se sataniza tanto que se tenga un amante, o estos matrimonios son más abiertos, o cómo se manejan estas situaciones. Pues yo creo que eso pasa en todo el mundo, simplemente creo que la sociedad francesa es mucho menos hipócrita que otras, ¿no? Porque eso te lo garantizo que pasa en México diario, o sea, en México nada más le decimos la casa chica, ¿no? ¿Y cuántos no tienen? ¿Cuántas veces no me he enterado yo de amigas o amigos que cuando se muere el papá o el abuelo, el día del entierro conocen a la otra familia? Entonces, yo creo que no es que pase más en Francia, sino que en Francia hablan más abiertamente de esto, lo ven como algo tal vez más normal, digamos que lo satanizan menos. Creo que esa es la diferencia. Yo creo que también se vive como que más en paz cuando saben que pues va a pasar, si va a pasar, va a pasar, y pues bueno, felices los cuatro, como diría, no sé qué, La canción, sí. la canción, sí, creo que Maluma es el que canta eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos gustaría saber bien todo el chisme de este libro porque está increíble. A mí me encantó leer sobre estos personajes. Aparte, Víctor Hugo, a veces sentimos más cerca de México porque pues esta carta que le mandó a Benito Juárez, esta carta que le mandó a los mexicanos, pero independientemente de eso, pues queremos que nos cuentes tú. Estabas en Francia, viste este cuadro de Juliette y dijiste, esto me interesa, quiero hacer una historia. ¿Cómo fue, cómo nace esta idea de escribir sobre estos dos personajes? Pues ya, sí, efectivamente, como tú lo dices, estaba en un viaje normal de turismo, X, como todos que salimos de viaje. Fui al museo, que es un museo, no sé si alguna o alguno lo conoce. Es muy chiquito y a mí me encantan los museos chiquitos, odio los museos gigantes, me mareo, me siento que no veo nada. Entonces fui a este museo que me gusta mucho y vi el cuadro. Yo no sabía que era Juliet, yo pensaba pues que era la esposa. Cuando tú llegas a la casa de un escritor y ves cuadros de mujeres, pues digo, lo más probable es que fuera Adele, su esposa, o alguna de sus hijas. Y cuando me acerqué al cuadro y vi que era Juliet, yo dije, pues ¿quién fregados es Juliet? La verdad no la conocía, yo no sabía para nada de esta historia. Entonces, bueno, empecé a investigar. De hecho, cuando vi el cuadro y dije, ay, por fin un personaje que no es amante, porque estaba segura que iba a ser la esposa. Cuando me di cuenta que era su amante, dije, no, o sea, por más que me atrajo la historia, dije, no quiero escribir de esto porque ya tengo varios libros con amantes. De hecho, muchas veces me preguntan que por qué tengo esta obsesión con los amantes y yo lo que les digo es que no es con los amantes, es con los personajes. Así como me pasó con Juliet, que yo pensaba que era la esposa, bueno, pero resultó que era la amante. No los escojo porque sean amantes, ¿no? A mí lo que me llamó, lo que me fue un como golpe ver la mirada de esta mujer. O sea, la vi y dije, wow, qué personajazo. Cuando me enteré que era la amante, mi primera pregunta fue si, ¿cómo pudo aguantar 50 años de amante? 50. Se me hace muchísimo, como que uno habla de amantes y dices, bueno, no sé, 5 años, 10, 15, pero 50.
Entonces empecé a investigar, pero tratando nada más de hacerlo por curiosidad y no para incluirlo en una novela. Pero a los 2 días, justo a los 2 días de haber ido a este museo, fui a comprar libros a una librería que está en el Boulevard de Saint-Germain y vi un libro que se llama El último secreto. Y lo compré sin saber de qué se trataba. Hay muchas editoriales francesas que, sobre todo, por ejemplo, Gallimard y cosas así, que no tienen ilustración en la portada, o sea, es simplemente el título y el nombre del autor y no tienen cuarta de forros, es decir, la parte de atrás, ¿no? Donde explican de qué se trata la novela. Entonces, compré la novela y ya de regreso a México, como a los 3 meses, leí la novela y me doy cuenta que se trata de la última amante de François Mitterrand. Y en ese momento, no sé por qué me vino a la memoria una foto pues que vi hace mucho, y la pueden buscar en Google en cualquier momento ahorita si quieren, que es la foto del entierro de François Mitterrand, que está su ataúd cubierto por la bandera francesa, y está Daniel, la esposa, que yo obviamente sabía que existía Daniel, con sus 2 hijos, y justo al lado de Daniel está su amante Anne, con su hija Mazarine. Yo repito que no sabía de la existencia yo no sabía que François Mitterrand había tenido un amante, la verdad. Y entonces de pronto dije, a ver, qué chistoso que en el mismo viaje me encuentro a 2 grandes personajes franceses, de los que yo tampoco sabía mucho. Supongo que sabía lo que ustedes saben, ¿no? Pues que uno fue presidente de Francia y otro es escritor, punto. Que tuvieron amantes durante muchos años y que fueron evidentemente muy importantes en su vida, más importantes que las esposas. Casi las esposas pasaron a segundo plano y Anne y Juliette pasaron a primer plano. Entonces, por más que me resistía, dije, bueno, pues creo que algo me está diciendo que debo de escribir esta novela. Entonces decidí juntar a los 2 personajes, de hecho a los 4 personajes en la misma historia. ¿Por qué? Porque me los encontré en el mismo viaje con 2 días de diferencia y de pronto sentí que tenía que contar la historia de estos 4 personajes al mismo tiempo en el mismo libro. Entonces digamos que así fue como nació Voces en la Sombra. Muchas gracias, Beatriz. Les recuerdo, todas las personas que quieran participar, hacer un comentario o una pregunta, ya saben que pueden ir levantando la mano y los voy a ir pasando conforme el turno, ¿no? Ale, ¿quieres hacer una pregunta o comentario? Sí. Hola Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, yo encantada con tu novela, con cada cosa que describías. A mí me encantan también los museos y el arte y también me encantan las letras. Y a mí lo que me impresionó muchísimo es que llego al final de la novela y tiene una bibliografía extensísima. Entonces, mi pregunta va, te encuentras estas 2 referencias para estas 2 ideas y las unes. ¿Cuánto tiempo te tardas en investigar? Porque aparte, algo que creo que me llamó mucho la atención de la novela son los pequeños detalles, esas partes de donde agarrabas extractos de sus cartas y todo esto y de cómo se hablaban y cómo se decían. Creo que cuidaste muchísimo eso y creo que eso es donde digo, sí se documentó súper, súper bien y no de pasada porque sí cuidaste muchísimo esos detalles. Entonces a mí me gustaría saber, este, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta novela y la investigación que fuiste haciendo? Si fue a la par, si primero investigaste todo y luego ya te aventaste la novela o si fuiste haciendo las 2 cosas al mismo tiempo o simultáneamente. Pues mira, a partir de que, o sea, desde que conocí yo a Juliette en el museo, antes de regresar a México, sí me traje como 3 o 4 libros. Y ya después cuando decidí juntar las 2 historias, híjole, ¿qué será? Empecé a pedir libros, sobre todo por Amazon. Cuando sabía de alguna amiga que iba a Francia, le pedía libros, porque tampoco hay mucho, o sea, sí hay mucho de las biografías, evidentemente, de Víctor Hugo,
De repente me encontraba unos libros de 600 páginas de las biografías de Víctor Hugo, pero yo lo que no quería perder de vista era que la novela no era sobre Víctor Hugo y tampoco era sobre François Mitterrand, no, era una novela sobre las relaciones. Claro que tenía que leer mucho de estos personajes para hacerlos verosímiles, y claro que todo lo que está en la novela, o sea, los platillos que piden, los viajes que hacen, sus gustos personales, cómo se visten, qué libros leen, qué música escuchan, por qué calles caminan, las direcciones de sus casas, todo es real. O sea, todo lo que los pongo a hacer, digamos, es absolutamente real. Entonces, sí, iba investigando mucho y al mismo tiempo, digamos que tal vez empecé a leer y a los 6 meses empecé a escribir al mismo tiempo. Entonces, lo hice en paralelo, o sea, que es algo que en teoría no se debe de hacer. Lo ideal para un escritor es tener toda la investigación terminada, todo ya hecho en fichas por temas, clasificado, etcétera, etcétera, y ya después ponerte a escribir. El problema es que por lo menos a mí me gana la emoción, entonces de pronto veía cosas que decía, a ver, ya, esto lo tengo que escribir, e incluso empiezas a escuchar realmente la voz de los personajes. O sea, te despiertas con la escena y te despiertas casi, casi oyendo la conversación y corres a la computadora a pasar lo que estás casi escuchando. Entonces, yo creo que en todo el proceso me habré tardado como unos 2 años y medio entre investigación y redacción, porque además cuando no acabas de escribir, crees que tienes ya todo listo y resulta que dices, no, pues es que me falta esto. Por ejemplo, uno de los últimos capítulos que escribí, que no es el último en la novela, es la conversación entre Daniel Mitterrand y Mazarin, porque uno de los últimos, creo que el último libro que conseguí es la autobiografía de Daniel. Entonces, a la hora que yo, aunque tampoco era mi personaje principal y yo no quería, traté de hablar lo menos de las esposas para darle importancia, digamos, a las amantes. Cuando leo la autobiografía de Daniel Mitterrand, dije, qué mujerón, o sea, era una mujer que de veras me impresionó tanto que dije, no, no puedo no ponerla. Entonces traté de poner, aunque fuera poquito, porque realmente de ella es muy poquito, pero lo esencial, o por lo menos lo que a mí más me impresionó en ese capítulo a partir de que leí ese libro. Entonces, te repito, ¿no? Que lo ideal hubiera sido los 30 libros que leí, no me acuerdo, 35, haberlos leído en un año, haber hecho fichas, y ya que tenía todo el material, haber empezado a escribir, pero no lo pude hacer así, porque sí te gana la emoción, o sea, de pronto ves cosas que dices, no, a ver, esto ya lo tengo que meter, o sea, y ya te empiezas a imaginar, o sea, sabes el tema, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, dices, voy a escribir un capítulo sobre ese tema y ahí pones todo lo que has estado leyendo y lo unes con el siglo XX, porque yo no tenía idea. No tenía idea. Les digo, yo creo que sabía lo que ustedes saben, a menos que haya alguna experta en Víctor Hugo por aquí, pero bueno, yo sabía que era un escritor que había escrito Los Miserables y el Notre Dame, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que es un hombre que luchó por los derechos humanos toda la vida contra la pena de muerte. Y después leyendo otro libro me doy cuenta que quien quita la pena de muerte, ahora sí que casualmente, es François Mitterrand. Entonces a la hora que te vas enterando de eso, casi, casi se van construyendo los capítulos solos. Entonces, digamos que eso fue el proceso, el conseguir los libros entre mis viajes y viajes de amigos y los que pides en Amazon, que te llegan desde Francia y que sí son carísimos, que te quieres morir de lo que pagas, y además, yo creo que también el problema es hasta dónde dejar de comprar libros. No llego entonces a ver, hay tanto que no puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo porque ahorita seguiría investigando y no hubiera publicado nunca la novela. Para mí, los libros que más me ayudaron, más que las biografías, son las cartas. O sea, haber encontrado la correspondencia de Víctor Hugo a Juliette, de Juliette a Víctor Hugo, correspondencia con otras personas, porque encontré toda la correspondencia de Víctor Hugo a su esposa, a sus hijos, pues a Benito Juárez, al pueblo de México, que las metí, y también la correspondencia de François Mitterrand y el diario que escribió, porque una cosa es la correspondencia y otra cosa es el diario. A mí me sirvió muchísimo porque ahí estás escuchándolos. O sea, aunque una persona, digamos, no hable,
como escribe, porque siempre es diferente, pero es más su voz que si lees una biografía. Entonces, híjole, ¿me permiten un segundo que está sonando algo y no hay quien, Claro, claro, no perdón, te un preocupes. segundito. Sí. Bien, chicas, está bastante interesante la documentación. Igual, ahorita que venga Beatriz, sí le voy a comentar que yo igual dije, voy a buscar las cartas de Anne Piñot, el diario que le hizo Mitterrand a Anne, y pues definitivamente, no sé si alguna vio mi historia, donde les pongo cuánto costaban la correspondencia. O sea, o sea, costaba como 1,500 pesos. Porque las dejé con el portero porque no puedo abrir y no hay nadie. Con el portero, gracias. Entonces, sí, era bastante costosa. Entonces, bueno, puede ser un pretexto para ir a Francia y poderlo comprar mucho más barato. Pero sí, era bastante caro. Ya, perdón, Sí, no es te que no hay preocupes. nadie en mi casa y empezó a sonar ya. Entonces ya no sé qué decía, pero sí, fueron más o menos como 2 años y medio y decía que los libros que a mí más me ayudaron fueron justo pues estas cartas, porque estás viendo lo que se decían. Ahora, son libros gigantes y puedes leer y pasar páginas hasta que encuentras una frase que te sirve. O sea, y también después, porque yo lo que hacía era ir subrayando los libros y pasar las frases a un cuaderno a mano. Es chistoso, no sé, sí escribo en computadora la novela, pero la investigación la hago a mano. Después te das cuenta todo lo que hay y dices, híjole, y de todo lo que hay, pues pones poquitito. O sea, si yo veo mi novela que tiene, ni sé, 200, digamos, 45 páginas, pues tal vez me leí 2000 o 2500, no sumando todos los libros. Entonces de pronto dices, híjole, de 2500 acabas pues en poquitito. Entonces sí tienes que hacer un muy buen trabajo de selección como para poner lo más importante de acuerdo también a tu novela. O sea, a lo que tú quieres resaltar y a lo que tú quieres decir. Sí, Sí, fíjate. y eso también yo sí quería comentar, Beatriz, que no sentí que en ningún momento tuviera paja, o sea, que no tuviera cosas de más. Creo que hiciste una muy buena selección, creo que construiste muy bien ese, ese, esa, ese personaje de Anne obsesionada con Juliet, porque a lo mejor eso no sé si es la parte de ficción o no, pero eso me gustaba mucho y hasta cómo los iba vacilando creo que me pareció muy bueno y yo me la pasé excelente leyendo esta gran novela. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Fíjate, Beatriz, que les estaba contando que en efecto, cuando estaba leyendo la novela, dije, bueno, voy a ir a Amazon para ver si de casualidad encuentro las cartas de Anne Pignot o el diario que le hizo Mitterrand a Anne. Y pues sí los encontré, pero costaban 1,400, 1,700 y pues ya de ahí se me quitó la duda. Pero no sé si sea una impresión mía, a lo mejor tú me podrías sacar de esa duda, que a los franceses les gusta mucho este tipo de historias con mucho drama cuando son reales. O sea, digo, a quién no, ¿verdad? Eso es a nivel mundial porque es el chisme de saber que estas personas existieron. Pero los franceses, pues al ser más lectores, también son más morbosos y lo vemos a lo largo de su historia literaria. O sea, La Dama de las Camelias tuvo el éxito que tuvo porque todos los franceses sabían de quiénes estaban hablando. En este caso, las cartas de Víctor Hugo, las cartas de Juliet, este amorío que fue un escándalo, un boom de Mitterrand cuando se enteran que todo lo que cuentas aquí, ¿no? Con esta famosa foto donde están saliendo del restaurante, que por supuesto lo busqué y puedo apostar que más de una aquí buscó todas estas fotos de las que nos estás hablando, porque pues obviamente como sabemos que son personajes que existen, que existieron, mejor dicho, pues hay evidencia fotográfica o pinturas y pues obviamente el chisme fue un agasajo porque es un libro que hasta para leerlo con una copita de vino, con una botanita, está excelente. Pues bien, vamos a pasar con Heidi que tiene levantada la mano. Heidi, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola Beatriz, yo tengo tu libro firmado que me lo firmaste en la FIL.
yo fui a tu presentación y la verdad es que desde que ya habías mencionado este libro antes, yo ya le traía muchas ganas. Y retomando lo que tú decías, que te ganó la emoción, pues qué bueno que te ganó la emoción, porque verdaderamente es un libro emotivo. A mí me gustó mucho porque se siente, o sea, no nada más nos estás platicando que si Anne hizo esto o que si Juliet hizo aquello. O sea, sí emociona, emociona. A mí, por ejemplo, me cayó muy bien Anne. Yo no tenía ni idea y yo ya había visto esa foto de Mitterrand, bueno, del funeral de Mitterrand en el Panteón, y yo no sabía quién eran ellas, pero, o sea, me acuerdo cuando Mitterrand se murió y el escándalo, y luego que se supo del amante y tal, ¿no? A mí me cayó muy bien, Anne, o sea, lo que se dicen, lo que le dice Mitterrand a ella. Por ejemplo, me emocionó mucho que dice que el 10 de mayo del 81, que es el día que gana las elecciones Mitterrand, para ella fue el peor día de su vida, porque pues ya tenían muchos años y dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Y luego él le dice a ella, porque ella trata de terminar con él, diciendo, ya no se va a poder, ¿no? Si de por sí era difícil, ahora siendo el presidente, pues ya no se va a poder. Y le dice Mitterrand a ella, perderte es una vida perdida. Ay, o sea, qué bueno que te ganaba la emoción, porque estas cosas que nos escribes aquí, ¿no? Y cuando le dice a ella que las cámaras fueron para Daniel, pero la primera llamada que él hizo, él, fue a Anne diciéndole, ganamos, finalmente ganamos, o sea, no gané, ganamos, ¿no? Entonces, qué bueno que te ganaba la emoción porque se nota la emoción y no las transmites muy bien. Y yo te quería preguntar, mi pregunta es, a mí me cayó muy bien Anne, pero Juliet no. No sé por qué, porque mira, me he regresado a las cosas que yo fui subrayando, porque subrayé de ambas, ¿no? Y no encuentro por qué me cayó mal Juliet y por qué me cayó también Anne. No sé si sea que lo que Anne dice como que está más en contemporáneo, o sea, ella aceptaba ser la amante, pero como que nunca se sometió a como se sometía Juliet, que le decía yo me arrodillo y me tiro al piso por ti, esas cosas que se humillaba ella ante él. No sé si era su personalidad, era la época, era la manera de escribirlo, era qué. En cambio, Anne siempre como que muy orgullosa, muy en su papel, no sé, a mí me cayó muy bien y Juliet no. ¿A ti cómo te caían ellas? Esa es mi pregunta. Qué chistoso. Yo creo que tú solita te estás contestando tu pregunta de ti, que dices, no sé por qué me cayó bien Animal y mal Juliet, pues lo estás contestando tú, ¿no? Yo creo que sí es esa combinación. Yo creo que por lógica nos identificamos más con las mujeres más cercanas en época, vamos siendo más parecidas. Y Ant, claro que para nuestro contexto y desde nuestro punto de vista tenía pues más orgullo, era una mujer mucho más independiente. Ahora, no, lo que dices, ¿no? ¿Cómo escribía Juliet? Hay veces que sí dices, no, hay cosas que te Sí, juro sí, que no, decía, no, no. esto no lo puedo ni poner. O sea, casi patéame, soy tu perro. O sea, que dices, no, o sea, really. Sí, Entonces, bueno, claro, no es fácil que nos caiga bien una mujer así, menos desde nuestra época y nuestra perspectiva. O sea, dices, oye, mijita, lo que pasa es que también el chiste es verlas en su contexto. ujú, Yo sí creo que Juliet adoraba a Víctor Hugo, pero también creo que no tenía muchas opciones en su vida. O sea, estamos hablando de una mujer como Anne, con carrera universitaria, con maestrías y doctorados, que le encantaba lo que hacía, que de hecho el D'Orsay se lo debemos en gran parte a ella, aparte de una familia educada, de provincia, bueno, burguesa, sino aristocrática, contra una chava huérfana de clase social no muy alta, sin ninguna educación, oración. solo leía en el convento, pero básicamente no tiene ninguna educación, que su único atributo era que era muy bonita, y entonces, bueno, se vuelve modelo de escultores y pintores, y después el papá de su Ok. hija, aparte, se convierte en mamá, imagínate, en una mamá sin casarse en esa Soltera. época, era un escándalo.
y Pradier, el escultor, ¿no? El papá de Claire le dice, pues métete de actriz, y se mete de actriz y ni siquiera era una buena actriz. Entonces, para ella, que Víctor Hugo la mantenga, es como la solución de su vida. O sea, si ella se hubiera puesto muy orgullosa y a los 5 años de relación, o a los 6 o a los 10, le dice, ahí te ves, lo más probable es que hubiera acabado mendigando en las calles. O sea, ¿qué opción tenía Juliette en su vida? Entonces, no solo, imagínate ser la secretaria de Víctor Hugo, la copista, la mujer, bueno, no la esposa, pero la mujer a la que más quería, ¿no? Y además con una buena vida, le tenía su casa, o sea, él la alimentaba, la vestía, la bailaba, la sacaba, la paseaba, la viajaba. La otra opción no estaba tan padre. Entonces, cuando lo ves en esa perspectiva, dices, bueno, pues tal vez ya no me cae tan mal, ya no era tan sumisa, o sea, vaya, no tenía muchas opciones, lamentablemente. Estamos hablando de 1800 y cacho, ¿no? Entonces, bueno, sí siento que sí es lógico que te caiga mucho mejor Anne en Anne. ese sentido. Ahora, de la manera de escribir de Juliet, pues sí, o sea, es una azotada. De Anne no se sabe, fíjate, si ustedes pudieron ver en la novela, todo lo que está entrecomillado son cosas que ellos se escribieron, o están en cartas, o están en sus diarios. Y por eso lo entrecomillo. O sea, hay muchas frases bellísimas que de repente me dicen, ay, es que qué frase les digo, no, pues ahí sí no es mía, yo nada más la Claro. tomé prestada. Pero si se fijan, no hay nada de Anne, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya no conseguí nada o muy poco. Ella es una mujer, por eso estaba tan triste cuando ganó François Mitterrand, porque ella no quería ser conocida, no quería los reflectores, a ella no le gustaba el poder. Entonces, y cuando la buscan, ya que muere Mitterrand, muchos periodistas dicen, a ver, yo solo voy a dar una entrevista, escoge a quién, da una entrevista en televisión de la que después se hace un libro pues muy cortito, y dice, nunca voy a dar una sola entrevista y jamás volver a hablar del tema. Y lo cumple, ¿eh? Nunca jamás vuelve a hablar del tema. Y no se conoce nada de su correspondencia. Si bien aceptó publicar la de él, porque lo convencieron de que era de interés pues, del Estado, que era un personaje público, que había sido el presidente durante 14 años y que digamos que los franceses tienen como el derecho de ver esa correspondencia, y dice, ahora le va, pero él es el personaje público. Mis cartas siguen siendo mías y no se van a publicar. Entonces, ella fue la voz que más me costó encontrar, porque no hay nada de ella, o sea, no pude, hay algunos videos, o sea, es muy difícil verla. Entonces, no sé, a mí sí, me cae mejor Anne, pero también decir, te tengo como cariño y ternura a Juliette, o sea, como que hay que juzgarla dentro de su contexto, Claro. meternos a la historia y casi ver si fuéramos sus amigas y estuviéramos junto de ella, yo creo que le perdonaríamos más esa sumisión, porque realmente no le quedaba mucho camino, o sea, no tenía muchas opciones, no tenía muchas armas para salir. Te digo que pobre, ya ni siquiera era una buena actriz. O sea, no sé si se nota, ¿no? Que ella dice, no, sí, dijeron que era muy buena actriz y no me quedó de otra, pero la verdad es que la fueron pues corriendo de todos los papeles porque no era buena. No la Entonces, de para Blanche. ella, Víctor Hugo fue verlo y fue como agarrarse de una tabla de salvación, y gracias a él solucionó su vida. Bueno, y de hecho gracias a él fue conocida. Si no hubiera sido amante de Víctor Hugo, hubiera sido una francesa más de los millones que pasan sin pena ni gloria por la historia, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Bueno, y además, por ejemplo, a mí Anne también me gustaba eso de ella, que fuera tan privada, ¿no? Eso también como que la hace todavía más interesante. Y eso del Dorsey, que yo no tenía ni idea, también me encantó porque es un museo precioso y que ella o sea, que haya sido por ella, yo no tenía ni idea. Sí, me cayó muy bien Anne. Y bueno, por otro lado, el pensar que tantos años y aguanta, o sea, siendo amantes de cómo es que pueden llevar esa vida, ¿no? A mí se me hace como un poco difícil, pero claro, también hay que poner el contexto de que los franceses así son. No es que allá sean diferentes de acá, pero allá está como tolerado. Cuando estaba leyendo, me acordé de una película que no sé si conozcan, que se llama Divorcio a la Francesa. Es una comedia romántica muy ligera, pero en el que todos estaban casados y todos tenían amantes,
pero al no mencionarlo, al no mencionar a las amantes, no había problema. Entonces, si algún miembro de la familia hablaba y decía, es que tú andas con él, alguien de las personas mayores decía, qué bueno está el queso, ¿verdad? El vino no está tan bueno, ¿qué cosecha era? Cambiaban de tema y al no hablar del tema, no había problema. Qué chistoso. Alguien también me mencionó esa película, pero no la he visto, la voy a ver. Pues mira, es una película, yo la vi hace muchísimos años, sale Naomi Campbell, no, Naomi Watts, que es rubia, y sale esta niña, Kate Hudson. Ellas son dos hermanas norteamericanas viviendo en París y una de ellas se divorcia y entonces llega la americana y le presentan a la familia francesa, que es tal cual la familia francesa, porque, o sea, tienen los problemas que tengan, pero si no los mencionan, no hay problema y siguen su vida. Y todos tenían amantes y se sabían, y las esposas lo sabían, y las amantes lo sabían, pero no lo decían, no hablaban de ello. Entonces, todas eran familias armónicas. Está agradable, ligerita, pero agradable. Y no sé, me recordó tu novela. Muchas gracias, Beatriz, muy emotivo, lo disfruté mucho. Ay, qué bueno, gracias a ti. Bueno, igual ahora que menciona Heidi esa situación de cómo pues lo toleran, a mí me encanta ver, bueno, no me encanta de que lo aplaudo, pero me encanta esta curiosidad en cuanto a la relación, sobre todo de Mitterrand, Daniel, Anne, y no me acuerdo cómo se llamaba el amante de Daniel, y cómo pues ellos básicamente convivían, o sea, de repente estaban en la misma mesa Daniel, Mitterrand y el amante de Se Daniel, llama Jean, ¿no? Jean, creo. Jean, que busqué su foto, no encontré ninguna, o a lo mejor Google en ese momento no se le antojó arrojarme los datos que yo necesitaba, pero también los hijos de Mitterrand comiendo con Anne, o sea, una cuestión pues no nada más tolerada, no nada más aceptada, sino ya hasta familiar. Impresionante cómo lo manejaban, porque ellos sabían que les convenía seguir casados, pero pues actuaban como si estuvieran divorciados realmente. Entonces, interesantísimo eso. También me encanta cómo retratas, porque es muy famoso esta cuestión del apetito sexual de Víctor Hugo, que en la mañana estaba con Adele, en la tarde con Juliette y en la noche con alguna actriz o con alguna dama de compañía, porque o sea, así era todos los días, era impresionante ¿Qué ese tal que hombre. hasta tenía su lista en clave de Sí. todas las mujeres con las que se acostaba? O sea, dije, a ver, no puede ser. O sea, es que de veras hay historias que dices, no, superan la ficción. Sí, definitivamente, pero bueno, o sea, son cosas que afortunadamente pasaron para que hoy en día tengamos libros como el tuyo, que nos dan unos momentazos de lectura, de chisme, de goce, porque es impresionante cómo plasmas y se nota. Créeme que se nota que te leíste muchísimos libros, muchísimas páginas y los condensaste para entregarnos algo totalmente digerido ya en un pequeño libro de 248 páginas y nos ahorraste muchísimos libros, muchísimo dinero también, eso te lo agradecemos. Y pues bien, ahora vamos a pasar con Gaby. Gaby, cuéntanos. Hola a todas, buenas noches. Hola Beatriz, Hola, Gaby. muchísimas gracias por tu escritura. Yo te confieso que todavía no he terminado el libro, pero estoy enganchadísima. Algo que me ha llamado mucho la atención es que Mitterrand sea tan poeta, haya sido tan poeta, es algo que no me esperaba. Víctor Hugo, pues obviamente a través de sus obras y de las cosas que hemos leído, sabemos que era un escritor maravilloso, pero de Mitterrand, por muy estadista y por muy versátil y por todo lo que se conoce de él, esta parte yo no la conocía. Me parece que escribía cosas espectaculares. Les decía en el Escribía chat que bellísimo. les decía en el chat que
o sea, en todas las páginas que sale algo de Mitterrand, suspiro, o sea, estoy así como, qué bello. Y entonces, por ahí entendemos un poco también este enamoramiento de Anne y todo el tiempo que estuvo con él, porque bueno, era una persona que se le daba esta parte de la escritura, ¿no? Y entonces es inevitable también establecer un paralelismo entre Mitterrand y Víctor Hugo en ese sentido, ¿no? Y como te digo, no me lo esperaba. Em, Me gusta que hayas escrito sobre las amantes, porque normalmente también es un tema que es tabú, sobre todo en sociedades latinoamericanas, como bien lo estamos diciendo, la sociedad francesa es mucho más abierta en ese sentido, menos hipócrita, como habías dicho, ¿no? Y es un tema de, por ejemplo, lo que estaba, diciendo ahorita que tenían una relación abierta, literal, ¿no? O sea, eran todos, convivían con todos y creo que eso es parte de los acuerdos que se deben de llegar cada quien este, en su relación, ¿no? Entonces, creo que lo que muestran es algo un poco más cotidiano a lo mejor allá y que aquí y en cualquier eh, país latinoamericano creo que es un tema mucho más tabú que no se habla o que es escondido o que es mal visto, ¿no? Y entonces, a, a, o sea, a raíz de esto, me gustaría saber qué le aprendiste a Anne, qué le aprendiste a Juliette, con qué te quedas de cada una. Bueno, antes de contestar tu pregunta, sí te digo que a mí me impresionó mucho leer a François Mitterrand. Yo decía, bueno, qué cosa. Y durante la investigación me encontré muchas coincidencias. Una es esa, una es que François Mitterrand quería ser escritor, no político. Y Víctor Hugo quería ser político y no escritor, o sea, cuando eran jóvenes. Entonces de pronto dije, oye, y así, no sé si por ahí las plasmé en la novela, pero no sé si ya llegaste al capítulo, porque no has terminado, en que pongo a platicar a François Mitterrand con Víctor Hugo. Todavía no. Bueno, pues cuando llegues ahí se hacen, ese capítulo lo puse porque dije, no puede ser la cantidad de coincidencias que hay, ¿no? Una es esa. Por eso también escribía también François Mitterrand, era un hombre muy sensible. Y sí, las cosas que escribe, dices, o sea, yo cuando empecé la novela que dije, bueno, ¿qué le veían? Porque, ok, ya cuando eres presidente el poder llama mucho la atención, pero lo conoces sin ser presidente. Yo terminé la novela enamorada de los dos. Enamorada, es que O te iba a sea, decir eso, yo hasta guapo lo vi, o sea, claro, después de acabas, leer todo como escribe, digo, es hasta guapo, es que él claro. es guapísimo. Sí, 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 yo acabé también enamorada, enamorada de los dos. Yo creo que lo que les aprendí, ya contestando tu pregunta, hijo, esa pregunta nunca me la habían hecho, ¿eh? Ah, yo siento que lo que más me gustó de Anne es cómo vive su vida sin que le importe todo lo de afuera. O sea, a mí eso me impresiona, porque no es fácil. O sea, cuando vives con un marido, no sé, que es el contador, ingeniero, que tiene un trabajo normal, que va a su oficina todos los días, regresa a tu casa, el fin de semana salen a comer, se van al cine, vaya, pues es fácil, es fácil que tú tengas tu proyecto. Pero cuando vives con un hombre con su proyecto tan claro, que es el poder, la política, o sea, y ser presidente, porque él quería ser presidente, eso es una de las cosas que le aprendí a mí, te dan la tenacidad, mis respetos, ¿no? Esas ganas y lo consigue. Y dentro de todo este escándalo, de todo lo que hay afuera, ella conserva como la lucidez, la tranquilidad, los pies en la tierra y conserva lo que ella quiere de su vida sin, porque no depende de él. Yo creo Ujú. que ella estaba feliz sin ser la esposa porque hubiera tenido que ser la primera dama. Y yo creo que ella no hubiera querido ser una primera dama. Ella estaba feliz con sus esculturas y sus museos y su hija y sus amigos y su casita en Gordon, ¿no? Chiquita, aparte, una casita a la que toda, aunque él era presidente, llegaban solos y ella cocinaban y hacían las camas y entonces, creo que eso le tendría que aprender a Anne, ¿no? Esa capacidad de seguir con tu proyecto de vida y concentrarte en lo que tú realmente quieres, sin importarte todo el ruido que hay afuera y todas las cosas que te pueden atraer y llamar la atención. O sea, esta mujer podía haberse aprovechado del poder, de la fama, de la lana,
haber empezado a hacer cosas diciendo, no, oye, pues yo soy la amiguita, ¿no? de François Mitterrand. A mí me gustó eso, esa manera de ser tranquila, como, pues muy aterrizada, muy aterrizada. Y de Juliette tal vez esa pasión, o sea, digo, si bien, sí choquea, ¿no? Cuando dice, eres mi Cristo, y bueno, no, así, un poco too much, pero también es que, qué padre Ujú. poder vivir también un amor con esa pasión y esa entrega. O sea, de pronto hasta se antoja, ¿no? Así como, así amor de telenovela, te cortas las venas todos los jueves y los sábados en las mañanas, ¿no? Ya es parte de tu ritual amoroso, cortarte las venas y escribir cartas que sí dices, bájale, bájale. Pero sí, esa sensibilidad creo que es algo que también se le puede aprender a Juliette, Perfecto, muchas gracias. a ti. Y de nuevo, gracias por el libro. No, a ti o allá, a ver, ya que lo termines, a ver si te sigue gustando, si te gusta más o si te Estoy decepciona. segura de que si no, hasta los momentos, 10 de 10. Qué bueno, gracias. A ti. Pues aquí estamos todo el club de fans de Mitterrand, que lo llegamos a ver guapo. O sea, yo incluso busqué fotos de él de joven. O sea, iba cuadrando así como que aquí me hubiera gustado, aquí no me hubiera gustado, aquí. Pero después de leerlo, definitivamente uno dice, verbo mata carita No, por bueno, mucho. Jenny, cuéntanos. Muchas gracias, Beatriz. De verdad, qué orgullo volver a platicar contigo, volverte a escuchar tus palabras, volver a verte lo elegante, lo inteligente, lo grandiosa de escritora que eres. A mí me gusta mucho, tiene mucho que te conozco, pero hay un libro que siempre he dicho que es mi favorito, que a todo mundo le estoy diciendo, si quieres leer de ella, lee este primero. Después ya les digo otros de tus libros, pero Dios se fue de ah, viaje. Creo que es un libro que cuando leí de qué se trataba, más bien que me contaron de qué se trataba este nuevo libro, dije, no puedo creer, sé que me va a encantar. O sea, ni me cuenten de qué es más. Sé que me va a encantar porque creo que hiciste un parte de la fórmula de este libro, parte de la fórmula con la que escribiste esta historia de Emily y de Gerda, que realmente a mí me llegó al corazón. También dos parejas totalmente antemporales, con una pasión increíble y desgarradora. Y de verdad, wow, mis favoritas. Y ahora que leo esta, digo, no, o sea, cada vez estás mejor. Cada vez me llegas gracias. más al corazón, me apasionas. Y digo, qué increíble forma. Y quería yo realmente preguntarte, no sé, ¿quisiste repetir la fórmula? No sé, esta forma de escribir de parejas en distintos momentos, muy pasionales, llenos de amor, llenos de esa pasión. ¿Cómo fue escribir a estos personajes? No, pues justo lo que me estorbó fue la novela que tienes entre tus manos. O sea, ya que encontré a los dos personajes o personajes, ¿no? Como ahora se les dice, a estas dos personajes, de pronto dije, no, o sea, no puedo escribir sobre estas dos mujeres en su relación con Víctor Hugo y Mitterrand, porque ya tengo un libro parecido y no quería caer en lo mismo. Fue lo que más ruido me hizo. Precisamente el que existiera Dios se fue de viaje es lo que me estaba impidiendo escribir. Pero fue tanta la pasión por estas dos mujeres que dije, no, pues ya ni, o sea, está todo como hecho y planeado para que lo escriba, porque me las encontré, pues no sé si fue casualidad o no, pero ahí están. Entonces, justo mi primer obstáculo fue decir, ok, ya, sí lo voy a escribir, porque son dos personajes que yo quiero que la gente las conozca, o dos historias, porque en realidad son cuatro personajes, pero ¿cómo le voy a hacer para no autoplagiarme? O sea, para que no se parezca a Dios se fue de viaje. Eso fue mi primer obstáculo. Entonces, no sé si las demás han leído Dios se fue de viaje, pero efectivamente es la historia de Madame du Châtelet, que es la primera científica francesa, que es amante de François Mitterrand, de Voltaire, nada más y nada menos que del gran Voltaire, este hombre de la Ilustración.
y que estamos hablando de 1730, y 200 años después, digamos 1930, la historia de Gerda Taro con Robert Capa. Gerda Taro es una de las primeras fotoreporteras de guerra y de hecho es la primera fotoreportera de guerra que muere cubriendo una batalla, que es la Guerra Civil Española. Y lo que hice en esta novela es que es un capítulo de Madame du Châtelet, uno de Gerda. O sea, no los junto nunca. Es 1700, 1900, 1700, 1900 y así se van. Hay una unión muy, muy sutil. Por ejemplo, pongo a platicar a Madame du Châtelet con Voltaire en el castillo y uno de sus domésticos le llevan unas aceitunas para que mientras están tomando champán se coman unas aceitunas. Y el siguiente capítulo, que ya estamos en Madrid con Gerda Taro y Robert Capa, están en un bar madrileño y lo que están comiendo son aceitunas. Es lo único que une a los capítulos. Estas son como guiños. Entonces dije, ¿cómo le hago para no hacer lo mismo? O sea, para no poner un capítulo ya con tantos personajes me hago bolas, un capítulo de Anne, un capítulo de Juliette, un capítulo de Anne. Entonces ahí se me ocurrió algo que sí, por ahí no me acuerdo quién lo dijo, lo insinuó, que esto sí es completamente ficción, que es que pongo a Anne, que es ella la que va al museo, es ella la que ve el cuadro de Juliette, y como ella está viviendo algo similar, se entera que Juliette fue amante de Víctor Hugo y entonces se obsesiona con esa historia porque es lo que le está pasando a ella. Entonces, en el libro que ustedes ahora tienen, en Voces en la Sombra, mezclo, como se fijaron, todas las historias, o sea, las dos historias principales siempre salen casi en todos los capítulos. O sea, no voy brincando, no le dedico un capítulo a cada historia, sino las mezclo por temas. Entonces, si escojo el tema, por ejemplo, de la pena de muerte, en el mismo capítulo sale la pena de muerte en la época de Víctor Hugo, pero también en la época de François Mitterrand. Entonces, sí traté de hacerlo de una manera diferente para no contar la historia igual, porque efectivamente hubiera sido una novela muy parecida. Sí, y yo es lo que no quería, decía, no quiero que se parezca, aunque bueno, tiene que haber similitudes a fuerza porque es más o menos pues lo mismo, pues dos mujeres con dos grandes hombres, con dos historias de amor separadas. En el caso de Dios se fue de viaje por 200 años y en este caso pues por 100, más o menos 100 años, ¿no? Entonces eso fue realmente no quise repetir la fórmula al revés. Yo lo que trataba, cuando me di cuenta que la iba a repetir, dije, no quiero. ¿Cómo le voy a hacer para sí escribir lo que quiero, que es sobre estas mujeres, sin caer en lo mismo que ya hice antes? Y wow, de verdad, me encantó. Ahora, Así te una me pregunta encantó. para ti. ¿Supera a Dios se fue de viaje o todavía, o sigue siendo tu novela favorita? Para mí la superó. De verdad me encantó tu forma de escribirla, porque sí, efectivamente, lo primero que noté de diferencia con Dios se fue de viaje fue esto, que estas las entrelazabas, y en Dios se fue de viaje efectivamente nos vas poniendo un capítulo de una pareja, un capítulo de la otra, y nos vas mostrando su vida de cada uno, pero por capítulos, y aquí no, nos estás mostrando a las dos parejas. Ahora sí que Sí, aquí nos muestras a Ana, Juliet, juntas se puede decir, a pesar de la diferencia de ahora sí que de años en los que ellos estuvieron, ¿no? Y eso me gustó porque dije, qué maravillosa esa forma de poder entrelazar la historia y no hacerlo por capítulos. claro. Entonces creo que eso Pero fue lo que a mí también la más me historia me gustó. ayudó, porque cuando me di cuenta de todas las coincidencias, Ujú. o sea, por ejemplo, una de las primeras es que las que les ponen los cuernos primero son las esposas, en ambos casos. O sea, el primer hijo de los dos se muere al nacer, casi al nacer. O sea, eso es lo primero. Después las esposas son las primeras en poner los cuernos. Los dos eran hiper infieles. O sea, uno quería ser escritor, fue político, el otro político fue... A la hora que me empecé a dar cuenta de todas las coincidencias, dije, wow, pues me están poniendo, como dicen, te pones para tirar a gol, pues me pusieron todo para tirar a gol. O sea, no había manera de no meter el gol. Entonces, sí me Y ayudó. muchas coincidencias. Exacto, todas esas similitudes entre ellos, porque yo pensé que me iba a encontrar similitudes entre ellas, no.
entre ellos para poder ir conectando ambas historias. No, fue increíble, de verdad te agradezco mucho, Beatriz. Me gusta mucho tu forma de escribir, tus cursos, realmente felicidades. Qué buena Bueno, obra. muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta, Beatriz. ¿En algún momento leíste, no quiero decirte si existe, porque pues es imposible saber si existe en la totalidad de la literatura o de los escritos, pero en algún momento leíste algún artículo o algún libro o alguna persona que se hubiera dado también cuenta de estos paralelismos entre Víctor Hugo y Mitterrand? No, para nada. O sea, que yo sepa, no hay ningún otro libro en que se hayan tomado los dos personajes para nada, ¿eh? Que yo sepa, igual por ahí sale, Claro. no tengo Sí, sí, idea. sí. Yo creo que no. Yo creo que soy la única loca que se le ocurrió poner en el mismo libro estos cuatro personajes. No, no creo que se haya hecho antes. Y por ejemplo, en las biografías que yo leí, pues claro que en la de Mitterrand de repente se menciona a Víctor Hugo, ¿por qué? Pues porque lo leía, punto, ¿no? O sea, porque pues como parte de, yo creo que todos los franceses, ¿no? Casi, casi hasta por obligación en la escuela leen a Víctor Hugo y a Mitterrand le gustaba Víctor Hugo, como otros tantos escritores, porque además era un muy buen lector y un hombre muy culto. Fuera de eso, o sea, yo realmente, eso, por eso repito que eso sí es ficción, yo no tengo idea si Anne Panjot sabe quién es Juliette Drouet, ¿eh? No tengo ni idea. Que sepa que quién es Víctor Hugo, obviamente sí. Que sepa que Víctor Hugo tuvo un amante 50 años, no sé. Es probable porque pues es una mujer culta, leída y estudiada, pero no tengo idea. Probablemente ni siquiera sepa quién es Juliette Drouet. Muchas gracias. Ariel. Gracias, Sol. Primero que nada, Beatriz, muchas gracias por darnos tu tiempo y estar aquí con nosotras chismeando, como dijo Sol al principio. Pero quiero empezar de una vez con la pregunta. Le comentabas a Ale y Ale te preguntó respecto de la documentación, los libros que buscaste y todo para realizar la novela. ¿En qué momento decidiste que ya te habías documentado lo suficiente? Ya ves que nos comentas que lo hiciste paralelo, pero ¿en qué momento dijiste, ya tengo la información suficiente, ya no necesito buscar ningún otro libro, ninguna otra información por otro lado, ya, esto es? Yo creo que nunca, ¿eh? O sea, yo creo que hay un momento en que dije, a ver, lo que yo hago como truco para mí, porque soy muy poco disciplinada y soy muy poco tenaz y muy, o sea, yo me tengo, o sea, para mí el trabajo ideal sería un trabajo con tarjeta, para checar tarjeta y un jefe que me esté dando de latigazos. Lamentablemente yo pues no checo tarjeta y mi jefe soy yo y soy una jefa bastante, este, mensa y barco porque pues de repente digo, ay, si mejor veo una serie y cierro la computadora y me voy a ver la serie y nadie me regaña. Entonces lo que hago un poco para obligarme es hablar con mi editora y decir, a ver, ¿cuál es el mejor momento para publicar un libro? Pues me dice, pues hay para entrar a la feria de Guadalajara. Pues ok, para que esté publicado en octubre o en septiembre, ¿cuándo te lo tengo que entregar? Pues tal fecha. Entonces digo, ok, yo solita, porque realmente el editor no me lo pide, pongo en mi agenda tal día, normalmente es en mayo, que además es, yo cumplo años en mayo, lo hago así un poco, voy a entregar mi novela. Entonces, cuando se va acercando la fecha, es cuando digo, a ver, ya, o sea, la tengo que entregar, porque si no te sigues, me puede haber seguido investigando 10 años. Y te sigues y te sigues. Y así me pasó con todos los libros, que ya que lo publico, de repente digo, híjole, ya aparecen libros, aparecen testigos. No sé si han leído el de Jamás Nadie, que es sobre el genocidio de los chinos en Torreón. Bueno, de pronto traté de buscar testimonios y no encontré. Y ya que publiqué el libro, me salieron chinos por todos lados, este, bisnietos de chinos, nietos de chinos, dicen, ay, mi papá estuvo, mi papá no sé qué, mi abuelito. Yo dije, ay, no podían haber llegado antes. Entonces yo creo que sí, tienes que, cuando es investigación histórica, llega un momento en que dices, o lo entrego o nunca voy a terminar. Entonces, realmente lo que me hace decidir ya, es obvio que ya crees que la novela está redondita, pero sobre todo que tienes una fecha de entrega, porque si no, pues te sigues. Y justo ya con la novela también me volvió a pasar, con la novela ya entregada en la FIL de Guadalajara, conocí a Alan Riding, que es el autor de Vecinos Distantes,
y le empecé a platicar de la novela, no sé, porque estábamos ahí, y de pronto me dijo, ay, ¿cómo no me dijiste antes? Yo conozco a Anne. Yo fui, me dijo, yo fui a la comida que le hicieron cuando se retiró, le hicieron una gran comida en el Louvre. Yo estuve ahí y conocí a Mazarin y este hombre de Writing es sobre todo periodista. Dice, yo estuve en los últimos 6 años, estuvo como corresponsal, no sé si del New York Times, pero estuvo como corresponsal en París. Entonces cubría la fuente presidencial, entre otras. Entonces, me dice, tienes razón, de lo que dijiste de François Mitterrand. Me dice, yo siempre me pregunté qué demonios le veían las mujeres, por qué lo veían tan. Me dice, yo lo veía y decía, ¿qué le ven? Entonces fue padre, me hubiera tal vez gustado saber antes, porque entonces le hubiera hecho muchas preguntas para incluirlas en mi libro, pero bueno, tampoco estuvo mal que me lo haya dicho hace 2 meses y me haya dicho ahora sí de viva voz cómo fue para él conocer a Mitterrand, conocer a Anne en esa cena o comida de Louvre, etcétera. No le podía haber hasta preguntado el menú, pero dije, no, ya para qué le pregunto, ya no lo voy a incluir. Pero creo que siempre te quedas con cosas fuera y hay que saber poner un punto final. Y como yo no lo sé poner bien, lo que hago es eso. Me pongo en mi agenda mi fecha y claro, de repente veo que la fecha que faltan 2 años y como yo creo que como todos, te vas de viaje, te vas a una comida, te dan las 7 en la comida, te tomas otra copita. Y claro, cuando falta un mes, ni duermes porque estás a 3,000 por hora tratando de acabar tu novela para entregarla a tiempo. Pero bueno, Sí, trabajando bajo presión, trabajamos mejor. por Sí. lo menos yo sí, qué horror, pero sí, yo sí soy hija de la mala vida. No, pues muchas gracias. Y voy a tomar nota porque yo soy de Torreón y sé un par de historias ahí de la de los chinos, hablando del otro. Entonces lo voy a leer también. Ah, pues sí, se llama Jamás Nadie y es la historia de un sobreviviente de la masacre de los chinos en 1811 o 10, 11, ¿no? Ya no me acuerdo. No, no, soy de allá y no, tampoco me acuerdo. Tengo lo que nos enseñan, pero pues a uno siempre se le olvida. Bueno, pues Muchas ahí gracias, te va Beatriz. a gustar, ya verás. Gracias a ti. De hecho, con ese libro de Jamás Nadie fue que yo, o sea, te conocí como escritora y todo, porque ese libro me lo recomendó Temoris Greco. Hace unos años lo entrevisté para un canal de YouTube y de los libros que yo le pedí que me recomendara de ficción, me dio ese, fue el primero que me mencionó, Jamás Nadie. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí te conozco y saben una cosa, síganle en sus redes sociales a Beatriz Rivas. Les voy a decir por qué. Porque cuando ella estuvo en ese viaje a Francia, lo documentó en su Instagram y puede que cuando la sigan tengan esos guiños de su próxima novela, de sus investigaciones y todo, y así más o menos se pueden sentir pues invitados a este viaje de creación literaria que tiene Beatriz Rivas, que es impresionante. Felicidades, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Beatriz. Todas estamos encantadas con tu novela. De hecho, yo creo que lo voy a poner para otro club de lectura porque siento que es de esos libros que le pueden gustar a todos, porque está bien documentado, como dice Ale, no tiene paja, uno se vuelve parte de esta historia, empieza a enamorarse de François Mitterrand, que es lo más bizarro que me ha pasado en un libro, enamorarme de un expresidente y aparte ya de la tercera edad. Pero bueno, no importa, te agradecemos muchísimo. Yo creo que voy a dejar de grabar para que nos vamos a tomar la foto del recuerdo, porque, ay, nada más espérenme, aquí está.